Buenas tardes, mi nombre es Humberto Sánchez, soy abogado de la Defensoría Penal Pública del Departamento de Estudios y soy el encargado jurídico de una iniciativa de nuestra institución denominada Proyecto Inocente, de la que hablaremos brevemente a continuación. El Proyecto Inocente es una iniciativa que nace en la Defensoría Penal Pública luego de comprobar de que existen numerosas personas que luego de ser acusadas de un delito e incluso ser encarceladas por ese delito, ese supuesto delito, luego resultan absueltas o sobreseídas o se decide sobre ellas no perseverar por parte del Ministerio Público, resultando un daño, por supuesto, en las personas, en su integridad, en su honor, en su libertad y también acarrea consecuencias de carácter familiar, problemas familiares, problemas de pérdida de trabajo y por supuesto todas las molestias y situaciones incómodas que se pueden vivir dentro de una unidad penal. Producto de esto, iniciamos este proyecto Inocente, fundado también en la iniciativa Innocent Project de Estados Unidos, donde también, ¿no es cierto?, se verifican este tipo de situaciones, aunque en Estados Unidos tiene una marcada diferencia el proyecto Inocencia porque ellos trabajan con personas que son condenadas y hacen reestudios de pruebas de ADN con técnicas que no estaban disponibles en el tiempo de la condena de la persona. Entonces, por eso sucede que a veces personas están largo tiempo privadas de libertad en Estados Unidos y luego con una nueva prueba de ADN, con una técnica que no estaba disponible, por ejemplo, en los 80, se puede demostrar que la persona no participó en un delito. En el caso nuestro, como somos un servicio público destinado a dar, a entregar, digamos, asesoría jurídica a las personas acusadas de un delito, nosotros enfocamos nuestro esfuerzo en averiguar los posibles errores o las posibles situaciones de personas inocentes durante el proceso. Esa es nuestra especial preocupación, porque una vez que termina el proceso en Chile, solo existe una acción, digamos, que es la acción de nulidad, que no siempre cumple la función de corregir los errores que se pudieran haber cometido durante el proceso, y posteriormente ya la acción de revisión, que es una acción sumamente compleja desde el punto de vista jurídico, porque sus alcances son bastante restringidos de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Suprema. Este tema en cifra es bastante relevante durante todo lo que es la reforma procesal penal en Chile. Alrededor de 35.000 personas estuvieron encarceladas para luego ser liberadas. Muchas de ellas tuvieron más de 2 años en prisión preventiva. En los últimos años, las cifras 2000 fueron 2.800 personas en esta condición, el 2019, 2.800 personas, y el 2020, producto de la pandemia y otros efectos que se produjo en el sistema procesal, bajó ese número a 1.290 personas. Pero como digo, aunque sea una persona, dos personas, cualquiera inocente o persona inocente que está en esa condición, digamos, es un fracaso del sistema. Nosotros queremos colaborar identificando estos errores para poder así saber, ¿no es cierto?, o poder ayudar a que la justicia no cometa situaciones que puedan llevar a una persona inocente a estar privado de libertad. Entonces, eh, este modelo de que existe la posibilidad de errores de la justicia no está instaurado en Chile, y por lo cual lo primero que hicimos fue crear una página web que se denomina sitio www.proyectoinocente.cl, donde ahí podemos mostrar las historias de estas personas que sufrieron estas privaciones injustas de libertad. Un poco una reparación o un reconocimiento público de la inocencia que no siempre se da, porque siempre se ve la imagen de la persona siendo detenida, estando en el tribunal, cuando recién lo formalizan o lo toman detenido, pero no aparece posteriormente en la noticia, ¿no es cierto?, dando cuenta con la misma magnitud de la inocencia de la persona. Entonces, al tener un sitio web de estas características, nosotros podemos ver allí los casos, los videos de las personas, y también, muy importante, ver las pruebas que demostraron que son personas inocentes. Nosotros no tenemos en nuestra colección de casos, no tenemos casos dudosos, no tenemos casos de personas
donde hay, por ejemplo, no asistió la víctima a declarar y por eso resultó absuelto, o porque había prueba contradictoria. No, no, son casos donde hay, por ejemplo, una prueba de ADN que demuestra que la persona no participó, o donde se encuentra un video que demuestra que los hechos no ocurrieron como se señaló originalmente en la acusación. Y también con esto pretendemos nosotros disminuir la impunidad que se produce al condenar a una persona inocente, pues el verdadero culpable permanece libre y puede, ¿no es cierto?, seguir cometiendo delitos y por lo tanto no se soluciona el problema con encarcelar a un inocente. Ahora bien, ¿cómo se puede producir este problema? ¿Cuáles son las causales de error? Las causales de error están definidas internacionalmente y la más importante de ellas es lo que se denomina la identificación errónea. Luego tenemos la declaración falsa, la falsa confesión, el error en procedimientos periciales, la mala conducta de agentes del Estado y también la mala conducta del defensor, porque nosotros no imputamos solamente que los errores que se puedan producir y que puedan llevar a una persona inocente a la cárcel sean exclusividad de otros actores del sistema y también los defensores cumplamos un papel importante en evitar que eso ocurra. La identificación errónea consiste básicamente en problemas de confiabilidad del reconocimiento. Cuando una persona es víctima de un delito, obviamente está en un estado de estrés, en una situación donde tiene miedo, fue apuntada con un arma, en fin, o resultó lesionada producto del delito, entonces evidentemente ese estado de alteración emocional tiende a cualquier persona de forma natural a buscar justicia de lo que ocurrió. Entonces, si en ese procedimiento de identificación no se cumplen determinados requisitos que están en un protocolo elaborado también por el propio Ministerio Público y las policías, un protocolo, ¿no es cierto?, que dé confianza de que efectivamente se está reconociendo a la persona correcta y no se está haciendo un acto subjetivo, como sería, por ejemplo, decirle a la víctima, el policía, mire, le traigo a esta persona que tiene muchos antecedentes penales y lo encontramos cerca del lugar de los hechos, ¿ya? Y la persona entonces inmediatamente, digamos, reconoce porque existe un problema ahí también vinculado con el funcionamiento de la memoria, vinculado con la neurociencia, y de cómo las personas, el cerebro reemplaza a veces información que tiene y que no, y completa información que le falta. Entonces, si se hacen, digamos, identificaciones erróneas, se produce esto precisamente no porque la persona quiera hacerlo, sino que es un efecto psicológico de intentar, ¿no es cierto?, pegar un recuerdo que no existía en el momento original. Por eso hay un sistema, hay un protocolo que se debe cumplir fielmente para que esto pueda tener algún tipo de posibilidad de evitar que se produzcan estos errores. Un dato, el 72% de las causas del proyecto Inocencia norteamericano corresponden a personas que fueron erróneamente identificadas, ¿ya? Para ver un poco la magnitud que tiene esta causal. La segunda causal es la declaración falsa, que corresponde a hacer intencionalmente una declaración falsa en contra de una persona imputándole un falso ilícito. Bueno, ¿por qué puede ocurrir esto? Esto puede ocurrir básicamente por motivos a veces de venganza, de ocultamiento de una situación que sea reprochable, entonces se imputa a otra persona, se puede producir por trastornos de carácter psiquiátrico, se puede producir también por algún tipo de obtención de un beneficio procesal, cuando precisamente la ley de droga se establece, ¿no es cierto?, la posibilidad de rebajar la pena cuando uno denuncia la comisión de un delito de otra persona. Entonces se inventan a veces delitos para lograr estos beneficios de carácter procesal. La tercera de las causales es la falsa confesión. La falsa confesión se puede hacer, estamos hablando de una persona que reconoce haber cometido un delito, pero esto puede ser por problemas psiquiátricos, puede ser por situaciones de embriaguez. Se da mucho en los casos de menores de edad que se atribuyen delitos para poderse dar como un estatus más alto en la sociedad o en el lugar donde ellos viven, o también personas sometidas a coacción o a largos interrogatorios de parte de la policía que pueden llevar, ¿no es cierto?, a tener que falsamente autoincriminarse de un delito que no cometieron.
Aquí hay un problema adicional que nosotros hemos revisado y es un problema que nos aflige como Defensoría, buscar una solución o aportar en una solución. En los casos de que nuestro sistema penal entrega la posibilidad de rebajar pena producto de el autoinculparse, ya sea los procedimientos simplificados, salidas negociadas, etc. Entonces hay mucha gente, y hemos tomado noticia de que mucha gente a veces reconoce un delito que no cometió con tal que al reconocerlo implique quedar en libertad y salir de la cárcel, que es lo que más lo agobia en ese momento, ¿ya? Este es un problema que hay que estudiar y es un problema que necesita tener una respuesta que dé seguridad al sistema. Y en esto es muy importante estar todos los intervinientes atentos a que no ocurran situaciones injustas. El caso del cuarto motivo es el error pericial. Básicamente el error pericial se trata de ciencia forense inválida, ciencia forense que no está sujeta a controles de calidad o ciencia que no ha tenido reconocimiento científico desde los pares. Muchas veces se dan por establecidas situaciones que no tienen esos estudios suficientes para demostrar fehacientemente lo que se supone que representa un concepto de carácter científico. Y aquí tenemos errores como, por ejemplo, eh, la microscopía de cabello. Se ha demostrado ya, ha habido casos en Estados Unidos que se demostró que esta comparación de cabellos no necesariamente lleva a la verdad, la comparación de marcas de mordedura, impresiones de zapatos, etc. Nunca han tenido una evaluación rigurosa que pueda dar certeza de que efectivamente el delito se cometió en esas condiciones. Luego tenemos la situación que se produce con la mala conducta de agentes del Estado, y aquí básicamente mala conducta, que puede ser dolosa o puede ser negligente, de los policías y de los organismos de persecución o fiscales que cometen errores y que pueden esos errores llevar a un inocente a estar privado de libertad. La policía, las conductas normalmente más comunes son lo que conversábamos, dar sugerencias durante los procesos de identificación, obtener a veces confesiones falsas, mentir al tribunal, incumplir en la entrega de toda la evidencia. Y bueno, ya hemos tenido varios ejemplos en el país donde se han demostrado que efectivamente la policía ha tenido malas conductas y que ha llevado, digamos, a su procesamiento, incluso condena. En el caso de los fiscales, lo más común son lo que se conoce como la visión de túnel y el prejuicio de confirmación. Son en el fondo estos temas un elemento que ya ha sido estudiado por algunos científicos internacionales que dan cuenta de que cuando ya el fiscal obtiene la creencia de que está persiguiendo al sospechoso correcto, digamos, desestima a veces información importante que pudiera dar con otro de los o con el verdadero autor. Y también se pueden dar casos, por último, de funcionarios que no verifican la identidad adecuadamente de las personas y que puede permitir la condena de un tercero. Finalmente, la conducta inadecuada del defensor básicamente aquí obedece a incumplimiento de deberes básicos, de estudio de las causas, de conocimiento de la ley, no estudio de los antecedentes de la investigación, y ahí hay muchas causas que se pueden dar, pero en definitiva esos casos pueden producir que una persona inocente quede en esa situación. Bueno, finalizando ya esta presentación, esta breve presentación, los invitamos a revisar nuestro sitio web. Ahí pueden encontrar los casos, pueden encontrar para los estudiantes o personas interesadas en hacer alguna memoria o algún estudio sobre esta materia, una sección de bibliografía bastante importante, y ahí, además de videos y otros elementos que van a ser seguramente de su interés. Agradecemos como Defensoría Penal Pública haber participado en esta pequeña presentación y los esperamos en nuestro sitio web con todas las consultas, sugerencias que nos quieran realizar. Muchas gracias.